Se va a realizar un ejercicio con respecto a las ecuaciones del movimiento armónico simple. El ejercicio dice: escribe la ecuación de posición, velocidad y aceleración de un oscilador sabiendo que se mueve entre dos puntos distantes entre sí, de 10 centímetros, y que tiene una frecuencia de 20 Hz, con una fase inicial de 45 grados sexagesimales. Para poder desarrollar el ejercicio vamos a anotar los datos que nos proporciona. Entonces escribimos datos y revisamos nuevamente. Nos dice que tiene una frecuencia lineal de 20 Hz. Lo vamos a anotar. También nos dice que la fase inicial va a ser de 45 grados sexagesimales. Entonces phi va a ser igual a 45 grados sexagesimales. El ejercicio también nos indica que se está moviendo entre dos puntos que distan entre sí y su separación va a ser de 10 centímetros. Vamos a hacer un pequeño bosquejo considerando un punto A hasta un punto B. Entonces la partícula o el cuerpo se está moviendo desde A hasta B y dice que esta separación va a ser de 10 centímetros. Como es un movimiento oscilatorio, vamos a entender que el punto central o el punto medio de este segmento en el cual se está moviendo va a ser el punto de equilibrio del movimiento armónico simple. Mientras que el punto A y el punto B son conocidos como puntos extremos. Esto nos ayuda a darnos cuenta el valor de la amplitud. El valor de la amplitud va a ser la distancia entre el punto de equilibrio hasta uno de sus puntos extremos, es decir, que la amplitud será de 5 centímetros. Entonces, aquí encontramos un dato más, que es la amplitud. La amplitud va a ser de 5 centímetros. Nos piden encontrar la ecuación de posición, velocidad y aceleración, por ende vamos a anotar las respectivas ecuaciones. La ecuación de posición se define como x en función del tiempo es igual a la amplitud por el coseno de omega por t más la fase inicial phi. Esta es la ecuación de posición. Ahora vamos con la ecuación de velocidad. La ecuación de velocidad se define como la velocidad en función del tiempo va a ser igual a menos la amplitud por omega y esto por seno de omega por t más phi. Ahora revisemos la ecuación de aceleración. La ecuación de aceleración se define como aceleración en función del tiempo va a ser igual a menos la amplitud por la frecuencia angular al cuadrado y por el coseno de omega t más phi. Ahora que ya tengo cada una de las ecuaciones, solamente basta con reemplazar los parámetros o variables que tienen esas ecuaciones. Comencemos con la ecuación de posición. La ecuación de posición yo necesito encontrar o tener la amplitud, la frecuencia angular y la fase inicial. En los datos proporcionados tengo la amplitud, la fase inicial y la frecuencia lineal. No tengo la frecuencia angular. Por ende es necesario encontrar la frecuencia angular. La frecuencia angular puedo encontrar con la siguiente fórmula. Omega o frecuencia angular va a ser igual a 2pi por la frecuencia lineal. Entonces la frecuencia angular va a ser 2pi por la frecuencia lineal, que es de 20. Y esto nos da a conocer el valor de omega, que sería 2pi por 20, sería 40pi. La frecuencia angular se mide en radianes por segundo. Ya tenemos la frecuencia angular. Sin embargo, necesitamos trabajar con las unidades del sistema internacional. Recordemos que la amplitud siempre va a estar en metros y la fase inicial debe estar en radianes. Entonces vamos a cambiar a estos 5 centímetros a metros, que sería 0,05 metros, y la fase inicial va a ser igual a pi sobre 4, ya que 45 grados sexagesimales va a ser igual a pi sobre 4 radianes.
Reemplazando simplemente los parámetros, tendremos que x en función del tiempo va a ser igual a 0,05, que representa la amplitud. Esto multiplicará el coseno de omega, que es 40pi, por el tiempo más la fase inicial, que es pi sobre 4. He encontrado la ecuación de posición para este movimiento. Ahora vamos a encontrar la ecuación de velocidad. B en función del tiempo va a ser igual a menos la amplitud, que es 0,05, por la frecuencia angular, que es pi sobre 4, y esto por el seno de la frecuencia angular, que es de 40pi, multiplicado por el tiempo más la fase inicial, que es pi sobre 4. Y hemos encontrado la ecuación de velocidad del movimiento. Si gusto, puedo multiplicar el 0,05 por pi cuartos y me quedará velocidad en función del tiempo va a ser igual a menos pi entre 80 por seno de 40pi por t más pi sobre 4. Ahora encontramos la ecuación de aceleración. La ecuación de aceleración quedará expresada como a en función del tiempo va a ser menos la amplitud, que es 0,05, por la frecuencia angular, que es pi cuartos, y esto elevado al cuadrado, por coseno de la frecuencia angular, que es 40pi, por el tiempo más pi sobre 4. Dejando mejor expresado haciendo los cálculos, tendré que la aceleración en función del tiempo va a ser igual menos pi al cuadrado sobre 320 por coseno de omega, que es 40pi, por el tiempo más la fase inicial, que es de pi cuartos o pi sobre 4. Y he encontrado las ecuaciones de este oscilador: ecuación de posición, ecuación de velocidad y ecuación de aceleración. Eso es todo.